habituales, vamos a ir empezando. Buenos días a todas las personas que estáis presentes aquí de forma presencial y a las que nos acompañan de forma online. Bueno, sentiros bienvenidos a este taller, y la palabra es taller porque la cuestión es que sea bastante práctico, eficaz y eficiente, contando aquellas cuestiones que son generales del Sistema Interno de Garantía de Calidad, y ya os pedimos que las específicas, por favor, o nos las comentéis al final, las que sean concretas de vuestras titulaciones, o aún mejor, si se envían por correo electrónico a UZ Calidad, en la que, bueno, de la mejor manera responderemos. Esta sesión se va a grabar de cara a que luego otras personas que no han podido estar de ninguna de las dos formas, bueno, pues tengan el mismo acceso a la información. Bien, en primer lugar, queremos dar las gracias como Vicerrectora de Política Académica y desde UZ Calidad a todas las personas que llevan participando en este proceso del SIG, del Sistema Interno de Garantía de Calidad. Desde que entramos hace 4 años, bueno, el Vicerrectorado, desde el respeto sistémico a todo lo que se había hecho, porque nos parecía importante, hemos intentado simplificar, cuidar la calidad de las tareas y de las personas, así como responder a la normativa y aspectos que a veces no se pueden modificar porque hay normativa ACPUA, REACU, nuestro Real Decreto 822, para que nuestras titulaciones luego tuviesen los mejores informes de seguimiento. La verdad que como cualquier proceso de calidad, estos 4 años antes y en estos momentos estamos aprendiendo, reaprendiendo constantemente y seguramente de aquí surgirán muchas cuestiones más de mejora. De manera especial, queremos reconocer el trabajo y el esfuerzo constante de las personas que ejercen en muchas labores de esta área de calidad y mejora, y sobre todo a las personas que coordinan las titulaciones. Antes de estar en este puesto, yo misma, creo que lo he dicho alguna vez, y aquí me pongo el sombrero, pues era coordinadora de un máster, estuve 5 años y, bueno, desde ese enfoque constructivo, dije, ahora que ocupo este lugar, que, bueno, pues para mí es un honor, voy a intentar poner en práctica aquellas cuestiones que decía que se podrían hacer de otra manera. En particular, desde nuestro vicerrectorado queremos dar las gracias a Mamen Ibáñez, aquí presente, sentada, y a Elena Pérez, que es la persona que va a llevar el taller. También queremos destacar la labor fundamental del SICUD, lo hemos mencionado muchas veces. Sin ellos no se podría hacer muchas de las cuestiones que aquí os exponemos. Y, bueno, la verdad que un agradecimiento muy especial desde José Ángel Castellanos, que en estos momentos no puede estar, vicerrector de Política Académica, como bien sabemos, y de mis colegas de equipo, María Zúñiga y Raquel Ortega. A continuación, Elena nos va a ir presentando las cuestiones generales relativas al proceso. No hay grandes modificaciones, para que lo sepáis. Ya creemos que hemos hecho bastantes cambios, que creemos que son pertinentes desde muchos enfoques. Y, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Que si acaso al final pues nos comentáis lo que penséis oportuno. Hoy nos vamos a referir a los procedimientos Q212 que explica el IEC, el informe de calidad, y a los Q214 relacionado con el PAIN. Vamos a centrarnos en la esencia del proceso, ya que la explicación teórica y normativa ha sido comentada en otras ocasiones y entonces aquí aún vamos a ir más a lo concreto. Y, como todos sabemos, nos basamos en el Real Decreto, normativas ACPUA, REACU, sin olvidar, bueno, pues nuestra propia experiencia y los ritmos que marcan el funcionamiento de nuestra Universidad de Zaragoza. Y por mi parte ya está, doy la palabra a Elena, que nos va a ir comentando las cuestiones más importantes y luego, bueno, pues si acaso finalizamos desde el Vicerrectorado. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, a mí es a la que me toca meteros el rollo. Voy a intentar hacerlo ameno y concreto. Ya os ha comentado Alejandra que vamos a hacer un pequeño repaso general de lo que es el contenido de la campaña de este año,
porque es verdad que no ha sufrido grandes modificaciones. Tenemos una línea de continuidad con lo que se hizo el año pasado, que hubo tantos cambios, que es cuando se incorporó el seguimiento del PAIM y cuando se incorporaron los informes de seguimiento y de renovación. Entonces, nada, haré una breve referencia a la normativa de aplicación. Repasaremos cómo entramos a la aplicación, cuál es la estructura de los informes que tenemos que realizar, algunos consejos que a la vista de campañas anteriores hemos visto que os podían ayudar para realizar el informe de este año, y luego ya pues eso, haremos también otro repaso del PAIM y las fechas que tenemos para hacer la evaluación de la titulación. Y luego ya al final haríamos un turno de preguntas, como ha señalado Alejandra, de carácter general, preguntas muy específicas de, en mi caso concreto que yo tengo esto, casi es mejor por no dilatar demasiado la sesión, que esas cosas las pudiéramos hablar de forma más pormenorizada directamente con vosotros. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo. En cuanto a la referencia normativa de aplicación, bueno, pues de todos es conocido el Real Decreto 822/2021, que es el que regula la organización de las enseñanzas y establece los procedimientos para el aseguramiento de la calidad. También nos dice que serán las agencias de calidad las que van a establecer los protocolos para hacer la evaluación de las titulaciones. En este sentido, pues tenemos ya los protocolos de la Red Española de Agencias de Calidad de las Universidades, que ha sido desarrollado por nuestra agencia de calidad, que es la CUA. Quiere decir que todo este proceso se monta siempre teniendo en cuenta la normativa general de referencia, los protocolos de las agencias de evaluación y, además, la normativa propia de la Universidad de Zaragoza, que es el Reglamento de Organización y Gestión de la Calidad de los Estudios de Grado y Máster. Ya fue aprobado en 2017 y me consta que está en proceso de revisión, ¿no?, para su actualización, pero de momento es la que tenemos vigente. También influye en la normativa, en la regulación de la evaluación de las titulaciones, el Real Decreto 640/2021 por el que se regula la acreditación institucional de centros universitarios. ¿Y por qué os menciono este Real Decreto? Pues porque va a influir en el tipo de evaluación que se va a hacer de las titulaciones. Tras la verificación inicial de una titulación, todas aquellas que se impartan en centros que no tengan la acreditación institucional, el Real Decreto 822 nos dice que a los 3 años de la acreditación o de la renovación de la verificación va a haber que hacer un informe de seguimiento externo. Es decir, un informe que va a ser bastante intenso, donde se va a dar cuentas de cómo el desarrollo de la titulación en los 3 cursos académicos. Y después, a los 6 u 8 años, dependiendo de la duración de la acreditación, del tipo de titulación, va a haber que hacer una solicitud para renovar la acreditación institucional con un informe todavía más completo y más trabajado que se le presentaría a las agencias del Ministerio. Todo esto, cuando el centro está acreditado, todas aquellas titulaciones que se imparten en centros, o sea, que se tienen impartición en centros que tienen acreditación institucional, se van a evitar hacer estos informes. Únicamente tendrán que hacer un seguimiento anual de la titulación muy, muy ligero, sin necesidad de profundizar tanto. ¿Por qué? Porque si el centro está acreditado, ya ha acreditado que tiene un sistema de calidad de las titulaciones suficientemente establecido como para no tener que estar haciéndoles auditorías intermedias y finales. Y entonces los tiempos los va a marcar los plazos para la renovación de la acreditación institucional del centro. Con la renovación de la acreditación institucional del centro se renuevan las acreditaciones de las titulaciones. Entonces, por eso yo quería señalaros esto, aunque estamos en lo que es la campaña de evaluación de titulaciones, esto explica el por qué hay titulaciones que solamente, o sea, que siempre van a hacer IEC, lo que llamamos el informe abreviado o IEC 1, y titulaciones que tendrán que hacer informes más completos porque les ha llegado el tiempo o bien del seguimiento externo o bien de la renovación de la acreditación. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer la evaluación de la titulación? Pues se hace desde la web de estudios. Accederemos a la web Estudios Unizares y
iniciaremos sesión y nos aparecerá una pantalla donde tendremos que identificarnos con nuestro NIP y contraseña administrativa. Y ya directamente nos aparecerá el estudio del que tenemos que hacer el informe, o sea, del que tenemos que hacer la evaluación. Consiste en elaborar dos documentos diferentes. Uno, el informe de evaluación, al que se accede pinchando desde aquí, y otro, bueno, primero se ofrece, habrá coordinadores que les aparezcan varios grados y coordinan, si están en coordinación de varios grados, y entonces pinchando desde aquí o desde aquí para el PAIN, accederemos a las plantillas que tenemos que rellenar. A ver, este año es un año un poco especial porque, aunque si bien es cierto que no hemos hecho grandes cambios en lo que es el procedimiento para la evaluación, sí que hay algo específico en este curso académico, y es que estamos en un proceso vigente de adaptación de las titulaciones al Real Decreto, con lo cual nos encontremos con muchas situaciones de titulaciones nuevas que se implantan, titulaciones que se extinguen, titulaciones que coexisten, unas que se han implantado por inmersión. Entonces, hay a lo mejor dudas, pues que ya hemos recibido alguna pregunta que nos dice, oye, si resulta que mi titulación, este es el último año que se imparte, voy a tener que hacer el PAIM, o si yo he empezado ahora este año, entonces sí que hemos querido hemos intentado sintetizar unos criterios que los hemos incluido también en los procedimientos CUS que regulan ambos informes, y que os los muestro aquí en esta diapositiva, pero en realidad se resumen, esto como los mandamientos, se resumen en dos. ¿Qué titulaciones van a tener que hacer IEC referido al curso 2023-24? A esto se queda de cajón, pues las titulaciones que hayan impartido docencia en el curso 23-24. Si una titulación es de nueva, están impartiendo su primer curso de implantación, es evidentemente, aunque queramos hacer el IEC, no se puede. Aquí creo que nadie tenía muchas dudas. Y entonces, en cuanto al PAIM, ¿qué estudios tienen que hacer el plan de actuación y mejora? Daos cuenta que en la campaña actual en la que estamos, 2024, estamos siempre a caballo entre dos cursos. Estamos haciendo la evaluación del curso que ha terminado el 31 de agosto y estamos haciendo la planificación del curso siguiente. El curso siguiente en realidad es el curso actual. Lo que pasa es que es imposible empezar el curso actual habiendo hecho la planificación para el curso actual cuando esa planificación se hace tras haber cerrado el estudio de cómo ha ido el pasado. Entonces, cuando hablamos del curso siguiente, estamos hablando siempre del curso actual. Bueno, pues eso, el PAIM, van a tener que hacer PAIM todos los estudios que imparten docencia en el curso 2024-25. Con una excepción. Tenemos estudios nuevos, lo que llamamos nuevos, como se diría en Aragón, los nuevos que empiezan de cero este año. Entonces, se ha adoptado la decisión de que para esos estudios, evidentemente no hacen IEC, pero tampoco van a tener que hacer plan de actuación y mejora. ¿Por qué? Pues porque lo que es la planificación de la implantación está en la memoria. Entonces, lo que sí que se ha decidido es que para esos estudios, en el documento de planificación, ahora veremos un poco la estructura de ese documento, vamos a incluir de oficio una acción en la que se diga que en el curso académico 2024-25 se corresponde con el primer año de implantación y que se ejecutan las actuaciones previstas en la memoria. De manera que así, al año que viene se os cargará esa acción y podréis comentar pues se ha implantado los problemas que habéis tenido, se ha ido bien y demás. ¿Dónde puede estar un poco la duda? Pues es que hay situaciones en las que coincide un estudio que se está implantando con el otro que se está extinguiendo. Cuando no es el último año de docencia, el del 2023-24, va a haber que hacer informe de evaluación y plan de actuación y mejora en ambos estudios. Nuestra propuesta es que en general habrá la mayoría de los estudios tienen que hacer informe simplificado, que se rellenen ambos informes y se haga una referencia a que pues en el que está en extinción con la referencia al que se está implantando y viceversa. Si a alguien le resultara demasiado gravoso,
pues bueno, podríamos plantear que se rellenara únicamente el informe que se está implantando, del estudio que se está implantando, pero siempre teniendo en cuenta los datos también del estudio que se está extinguiendo. Eso si alguno tiene alguna propuesta que hacernos, pues bueno, se podría valorar, pero bueno, creemos que la mejor manera de sistematizarlo es así, que se hagan los dos informes. En cualquier caso, es posible que con todos estos criterios que os estoy diciendo, estos dos mandamientos, pueda haber situaciones que haya elementos que no hayamos tenido en cuenta y que digas, pero es que en mi caso no encaja en ninguno de esto que habéis contado. Que nos lo contáis y entonces ya se valorará, porque como hay tal diversidad de situaciones, pues hemos intentado adoptar los criterios generales y bueno, luego ya los casos concretos, si tenéis dudas, estaremos encantadas de estudiarlas y de resolverlas. Bueno, pues nada, una vez que entráis a la aplicación, vais a entrar en el informe de evaluación de la calidad y qué es lo que vamos a tener que hacer. En principio, el informe de evaluación de la calidad está estructurado en 11 apartados. Aquellas titulaciones que tengan que hacer el informe simplificado únicamente van a tener que rellenar el apartado 0 y de los apartados del 8 al 11. A ver, que el apartado 11 son los datos de aprobación, que el apartado 10 hemos incluido ya textos comunes porque las fuentes de información únicamente sería completar. Entonces, sí que habrá que trabajar un poquito más el apartado 0 y el apartado 8, que luego os daré sobre estos apartados, es sobre los que quiero hacer daros algún consejo, alguna incidencia, porque es donde vemos que puede haber más dudas. Entonces, ¿qué pasa con los apartados del 1 al 7? Que vamos a incluir, estos apartados coinciden con los apartados que nos establece la REACU, los protocolos de evaluación de la REACU, los que ha recogido la ACPUA y que además se corresponden con los apartados de la memoria de verificación. Entonces, en todos estos apartados, lo que sí que van a aparecer son tablas de datos de 6 cursos académicos. No quiere decir que tengáis que hacer la evaluación de los 6 cursos académicos. Si la mayoría de las titulaciones haréis el informe del curso pasado, porque únicamente los de seguimiento tienen que hacer un informe sobre 3 cursos anteriores y los de renovación sobre los 6 cursos. Pero la mayoría de las titulaciones que haréis referencia al curso pasado, el tener los datos de 6 cursos académicos, bueno, pues os da mucha información sobre las tendencias y ahí podéis hacer los comentarios que consideréis oportunos en el apartado 8. Porque los apartados del 1 al 7 únicamente serán editables, únicamente se podrán informar por las titulaciones que tengan que hacer informes completos. Se hará primero el seguimiento del PAI, ahora veremos cómo, y al entrar en el apartado 8, que entraremos en donde se tienen que rellenar, hay 3 subapartados, uno de ellos es el de la valoración del curso e identificación de los aspectos susceptibles de mejora. Este apartado es el que va a servir de base para luego rellenar la planificación de acciones del curso actual. Es un apartado en el que no es necesario que pongáis todo, o sea, que empecéis a enumerar acciones, son conclusiones. Es decir, pues a ver, este curso pues ha ido bien, tenemos que reforzar esto, tenemos que hacer, y luego ya lo concretaréis después en el PAIN. No pretendemos que escribáis mucho. La CUA mismamente también nos lo dice. No queremos rollos, lo que queremos es que nos contéis lo que hay que contar de manera sintética y punto. Que lo que nos contéis esté bien explicado y ya está, no... Entonces, eso que lo tengáis presente, que por poner mucho texto no está mejor hecho, que lo que hay que tener es un texto fundamentado, breve y conciso. Entre otras cosas porque también a la CUA después le resulta mucho más fácil hacer la revisión. Pensad que fuerais vosotros los que hacéis la revisión de estos informes. Bueno, entonces, en cuanto... Os estaba comentando que de los apartados 1 a 7, lo que aparece en la plantilla del informe son datos que se cargan automáticamente de las bases de datos de la universidad. O sea, de Sigma, de Odile, de la aplicación de recursos humanos, de un montón de las bases de datos de gestión. Entonces, sobre esos datos será sobre los que tendréis que hacer la reflexión,
para luego establecer las conclusiones en los apartados finales. Sí que hay que tener en cuenta que como todavía se pueden hacer defensas de TFGs-TFM hasta el 31 de diciembre, no se puede cerrar todas las tablas de datos hasta que no estén los resultados definitivos. Entonces, está previsto que en aquellas titulaciones, o sea, que la carga de datos de los resultados de los TFGs-TFM se hará sobre mitad de enero. Entonces, esto sí que hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que os tengáis que poner a trabajar en el tema a mitad de enero, pero que lo que es la conclusión, sobre todo, claro, en aquellas titulaciones en las que haya defensas hasta diciembre, que únicamente los datos definitivos estarán desde el día 16. Y eso por hacer la revisión última a partir del día 16. No cerréis el informe de evaluación de la calidad antes del día 16, por eso mismo, si tenéis defensas hasta diciembre. Y entonces, esto de las defensas también nos retrasa los resultados de las encuestas de evaluación, porque las encuestas también afectan a los TFGs-TFM, que también se cargarán a partir de, o sea, que estarán cargados ya con fecha del 16 de enero. Tenemos también un problema que venimos arrastrando ya con los datos de la movilidad Erasmus, y es que el Ministerio cambió la aplicación y, bueno, pues la verdad es que ha sido un poco desastre en el sentido de podernos proporcionar los resultados de la movilidad de los Erasmus. Hace bien poco nos dieron los datos del curso anterior, del curso 22-23, pero todavía no disponemos de la información del curso 23-24. Queremos creer que a mitad de enero estará cargada ya o con anterioridad, pero eso no lo podemos asegurar porque depende del Ministerio. El año pasado no los pudimos cargar. Entonces, esto que lo tengáis en cuenta. Luego también que los datos de encuestas, que los informes completos de encuestas y las encuestas de satisfacción e inserción laboral de los egresados, tendréis que consultarlos en concreto directamente desde la aplicación Atenea. Tendréis que acceder a Atenea. Os estaba contando que el tema de que hay titulaciones que van a tener que hacer un esfuerzo mayor, que van a tener que rellenar el informe completo. En este caso, pues aquí son 7 titulaciones entre grado y máster que tienen que hacer IEC 3 y tenemos 3 titulaciones que van a tener el informe que solicitar la renovación de la acreditación. Para las titulaciones que tienen que solicitar la renovación vamos a hacer una sesión específica. ¿Por qué? Pues porque este informe que van a rellenar en la aplicación Estudios Unizares no es más que una parte del informe de autoevaluación que van a tener que elaborar para para solicitar la renovación. Entonces, como tiene bastante más tramitaciones y afecta este curso a 3 titulaciones, haremos una sesión específica. También mandaremos algún correo y estaremos en contacto con aquellas titulaciones que tienen que hacer el informe de seguimiento porque lo tienen que hacer un poquito más completo. No obstante, al acceder a la aplicación ya nos saldrá qué tipo de informe tenemos que realizar. Cuando accedamos a aquellas titulaciones que tengan que hacer informe de seguimiento o informe para la renovación, les aparecerá ya en pantalla el periodo de evaluación. En este caso, grado en Derecho tiene que hacer informe de seguimiento y ya le aparece que el periodo de evaluación son 3 cursos académicos. Y en este caso aparecen los 6. ¿Por qué decimos que es un informe completo? Pues porque los apartados del 1 al 7, que se corresponde con las dimensiones de evaluación, van a aparecer desagregados se van a desplegar en las directrices de evaluación. Entonces, van a estar activos dentro de cada apartado, aparecerá el estándar establecido por la CUA, que es lo que dice la CUA, que se debe cumplir en esa dimensión. Y después van a aparecer una serie de directrices que va a haber que rellenar. Pinchando en el botón Añadir respuesta, completarán la respuesta a esta directriz.
Hay casos en los que aparecen ya textos añadidos, porque son textos que pueden ser comunes a todas las titulaciones. Entonces, sí que hemos intentado, pues eso, ayudaros un poco a que todo lo que sea general y transversal a todas las titulaciones, el irlo poniendo para que no lo tuvierais que teclear. Y para orientaros un poco sobre qué es lo que debéis contestar en cada uno de los apartados, los de seguimiento y renovación, os ofrecemos una serie de ayudas en las que os decimos qué aspectos tendríais que valorar para poder contestar a estos apartados en concreto. Si a pesar de ello tenéis dudas y tenéis que estamos para resolveros cualquier cuestión, pero vamos, creemos que con esto en el proceso que hemos tenido con doctorado no está funcionando mal. El año pasado no funcionó mal con las titulaciones que hicieron renovación o seguimiento y nos dijeron que, bueno, que les había servido de ayuda. ¿Qué es lo que querríamos también? Que si al hacer la evaluación, al rellenar el informe, detectáis algún error, alguna carencia, algo que está mal, pues es que os agradeceremos muchísimo que nos critiquéis y que nos lo digáis, porque es la única manera que tenemos de mejorar. 1000 ojos ven más que 6. Esto aparece a los que tienen que hacer los informes de seguimiento y de renovación. ¿Qué aparece a la mayoría de los estudios cuando acceden a la web de estudios? Pues les aparecerá un año académico de evaluación. Entonces, directamente, si veis, para la misma dimensión que era la del desarrollo y despliegue del plan de estudios, aparecen directamente las tablas de datos y no aparece botón para rellenar. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, no hay que hacer nada en concreto, salvo analizar y reflexionar sobre la información que aparece. Una cosa que se me ha olvidado comentaros para los que tengáis que hacer informes completos es que, a pesar en los apartados donde aparecen textos comunes, hay que completarlos, porque aparezca un texto común no quiere decir que ya está relleno. Hay que completar el apartado comentando lo específico de la titulación. Y luego, además, no vale solo con hacer afirmaciones, no vale con decir la titulación cumple con los criterios establecidos, hay que decir los porqués. Esto no es un examen, pero casi. Vosotros pensad que cuando ponéis exámenes y hacéis preguntas y os contestan sí o no, no vale de nada, hay que razonarlo. Pues aquí es similar, sin ser un examen no deja de ser similar. A la CPUA no le va a valer. Estos informes de seguimiento y de renovación, todavía con más razón, la CPUA los va a revisar. Y además va a emitir un contrainforme. Y además va a servir de que si ven que el tema tiene muchas carencias, pueden hacer hasta una auditoría. Quiero decir que si tenéis cualquier duda, en los que tenéis que hacer los informes completos, pues que estamos aquí para ayudaros y para orientaros, si no es suficiente con lo que os ofrece la aplicación. Bueno, pues eso, los del informe simplificado lo vais a tener relativamente más fácil, va a ser mucho más sencillo de hacer, porque los apartados a rellenar van a ser menos. En cuanto a los informes a realizar, ya os he dicho antes que quería daros unos consejos sobre un par de apartados en concreto. En el apartado 8, ya os he comentado que las conclusiones del apartado 8.1 os servirán para hacer la planificación, para hacer el PAIM del curso vigente. Pero hay un apartado que es el de respuesta a las recomendaciones contenidas en los informes externos de las agencias de calidad. ¿Dónde podéis encontrar esas recomendaciones de las agencias de calidad? Porque ahora con la evaluación, o sea, con la campaña para doctorado nos hemos dado cuenta de que a veces que no os habíamos informado bien y había algún coordinador que podía andar un poco perdido de dónde encontrar esas recomendaciones. Tenéis dos lugares donde acudir si no lo tenéis presente. Uno de ellos, podéis ver los informes anteriores que se han hecho de las titulaciones, pues porque sobre todo cuando ha habido cambio de coordinador, pues lo ideal es ir a ver los informes de evaluación anteriores y ahí podéis ver qué respuesta se ha ido dando. Pero es que además podéis ir a la fuente original, que es en la CPUA.
Si os metéis en esta dirección web de la ACPUA, bueno, que se puede llegar clicando, haciendo búsqueda ACPUA y luego clicando, pero bueno, si os ponéis en esta dirección web, vais a la pestaña de informes y aquí podéis hacer una búsqueda de los informes, buscándolos desde luego Universidad de Zaragoza, luego podéis seleccionar tipo de título, si es grado, máster, en tu caso doctorado, los de doctorado así lo hicieron, y luego podéis incluso seleccionar el centro. O podéis seleccionar si el informe es de renovación o el informe es de acreditación y accedéis directamente al informe que hizo la ACPUA, que en la página inicial pone ya recomendaciones, puntos débiles, puntos fuertes y podéis, en cualquier caso, que no encontréis la información. Yo creo que en prácticamente todos los centros universitarios existe la figura del jefe de negociado de calidad. Os remito a ellos porque luego al final de la presentación os pondré hay una diapositiva donde están relacionadas los correos electrónicos de los jefes de negociado de las jefaturas de negociado. Os remito a ellos porque los tenéis mucho más cerca y porque además las dudas que le hagáis todos los coordinadores, ellos nos las transmiten a nosotros y las pueden aglutinar. Si nosotros tenemos que atender a 150, no es lo mismo que si en un centro tiene que atender a sus coordinadores y vamos ascendiendo. En cualquier caso, si hacéis consultas a UZ Calidad, también las resolveremos y entonces se lo contaríamos a los jefes de negociado de calidad. Entonces, cualquier duda que tengáis, preguntadnos, que estamos aquí para ayudaros y para orientaros, porque somos conscientes de que a vosotros, pues eso, que es que esto es un tema que muchos de vosotros lo veis como un tema burocrático, algo que tenéis que hacer. Hay que hacerlo y de verdad que después los resultados con el tiempo se van viendo, pero yo entiendo que vosotros lo que os gusta es vuestra docencia, vuestra investigación y las tareas de gestión, pues, ¿qué paso estamos nosotros para ayudaros a hacerlas? Bueno, otra cosa más que os quería comentar del apartado 8. Hay en el apartado 8.3 se identifican las buenas prácticas. Es un apartado que se rellena, tiene carácter opcional, no es obligatorio rellenarlo. Pero sí que es verdad que todas las campañas, hemos intentado aclararlo en el bocadillo azul, que digo yo, pero por si acaso os lo refresco. Se puede no incluir ninguna buena práctica, se puede incluir varias buenas prácticas, pero en el caso de que se incluyan varias buenas prácticas, si esas buenas prácticas se van a incluir en el observatorio, hay que seleccionar una de ellas. Entonces elegís la que mejor os parezca y pinchando en más información, se os abre esta página web donde rellenaréis la buena práctica seleccionada. Más cosas que os quiero contar. Os he contado del apartado 8 y ahora quiero hacer un poco de incidencia sobre el apartado 0. Estamos en el informe de evaluación de la calidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Antes de empezar a hacer el informe, porque el informe es una revisión de cómo ha ido el curso 2023-24. Lo primero que se os va a cargar en la aplicación son los datos del PAIN que elaborasteis en la campaña anterior para aplicar en el curso 2023-24. Entonces, al acceder, que es lo que llamamos el apartado 0, al acceder a este apartado, os aparece el listado de las acciones que vosotros hicisteis y que vosotros planteasteis, pero los datos de valores alcanzados, observaciones y estado de la acción está sin completar, porque es ahí donde vais a tener que hacer el seguimiento. Si vosotros pincháis en el lapicerito que hay al lado de cada una de las acciones, o sea, aparecerán dos apartados, las acciones que no conllevan modificación, el apartado 002, las que sí conllevan modificación en caso de que hubierais planteado alguna. Y entonces, al pinchar en el lapicerito, se os abrirá una pantalla para que vosotros rellenéis el valor alcanzado. Si vosotros habéis previsto que un valor a alcanzar era pues un incremento del 5% de la tasa de respuesta de la encuesta de valoración de la docencia, porque habéis previsto alguna acción, pues en el valor alcanzado tendréis que confirmar si se ha detectado que se ha incrementado esa tasa.
Y en el estado de la acción habrá que rellenar 4 posibles datos. Si la acción, en la parte de la derecha encontráis también un poco ayuda para rellenar estos apartados. Aquí hay una lista de valores que se despliega y entonces cuando la acción está ejecutada, pues evidentemente se selecciona ejecutada. Cuando la acción no se ha realizado, pero a lo largo del tiempo se ha visto que por circunstancias no se le va a dar curso, entonces hay que seleccionar que esa acción está descartada, porque a veces ocurre. No está mal luego poder poner en las observaciones un poco, hacer algún comentario. Y luego tenemos dos casos que son los de las acciones pendientes y las acciones en curso. ¿Qué quiere decir? Pues las acciones pendientes quiere decir que la acción no la he ejecutado, ni siquiera la he empezado a hacer, pero es que sí que la quiero hacer. Y en curso es, pues la acción la he empezado a hacer, pero todavía no he terminado. Este año se ha implementado una de las poquitas mejoras que hemos podido implementar en este curso para grado máster, es el de poder trasladar las acciones de un curso a otro. Esto era una petición que nos veníais haciendo desde que implementamos la realización del PAIN, que nos decían, es que vuelvo a hacer el nuevo informe, o sea, el nuevo plan de actuación y mejora y tengo que estar copiando y pegando las acciones que no he terminado, que es que, bueno, pues este año luego os comentaré cómo se hace, que es una mecánica muy, muy sencilla. Pero sobre todo tenéis que tener en cuenta que si las clasificáis como pendiente o como en curso, hay que trasladarlas. Si no las queréis trasladar, o está desestimada o está ejecutada, porque si no, dejarla en curso pero no trasladarla se queda coja. Una vez, pues eso, iréis yendo al lapicerito, iréis rellenando el contenido del seguimiento y luego le daréis al botón, le iréis dando al botón guardar. A ver qué me parece. Se rellenan las cajas de texto y se da a guardar. Se va por la siguiente acción, así sucesivamente. Una vez que estén rellenas todas las acciones, ¿por qué es lo primero que tenemos que hacer? Porque si vosotros elaboráis el informe sin haber realizado el seguimiento, no lo vais a poder cerrar. ¿Por qué? Pues porque la lógica nos dicta que para ver cómo ha ido el curso, una de las cosas primeras que tengo que hacer es hacer el seguimiento. Tienen que estar todas las acciones, tienen que estar en algún estado, en ejecutada, en curso. Una vez que hayamos finalizado el seguimiento del PAIN, podemos verlo en PDF, pero no solo eso, sino que también podemos acceder directamente al PAIN donde se nos mostrarían todos los datos de las acciones. O sea, tanto el ámbito de mejora, la necesidad detectada, el objeto de mejora. Y entonces aquí podríamos visualizar el PAIN completo con cómo ha quedado la acción. Este PAIN completo también se os activará un botón para que si queréis podáis guardar esos datos y guardarlos en un Excel, para poderlos trabajar y conservar el PAIN completo. El PAIN completado, con su seguimiento. Cuando estén las acciones totalmente finalizadas, pues ya veis que desde aquí podríamos acceder al PAIN completo, porque las acciones aparecen, cuando estamos completando las acciones, haciendo el seguimiento, no aparecen todos los campos que hicimos cuando las definimos el curso pasado, o sea, en la campaña pasada. Una vez que hayamos hecho el seguimiento, vamos a incluir conclusiones sobre el grado de ejecución, que no hace falta tampoco meter mucho rollo, pues el decir, pues mira, pues hemos ejecutado el 80% de las acciones y justo estas que no, tiene esto, o están, no sé, comentarios con carácter general. Y el seguimiento del PAIN, a pesar de que vosotros cuando lo vais haciendo podéis verlo en el PDF y podéis exportarlo, cuando estáis elaborando el PAIN, si queréis visualizar el PDF a medida que lo vais elaborando, no se ve el seguimiento del IEC, porque hasta que no se aprueba el informe de evaluación de la calidad,
no se incorpora el PAIM con su seguimiento al informe y se va a incorporar al final. Os lo digo porque como al rellenar el informe de evaluación de calidad, no sé si me estoy explicando bien, vosotros lo primero que hacéis es rellenarlo en el apartado 0. Entonces, al generar el PDF, esperéis ver ese seguimiento en el apartado 0. Que no, que se va a incorporar en el apartado, o sea, al final. Después del informe, esa evaluación se va a incorporar al final. Entonces, eso, y hasta que no cerréis, hasta que no se genere el informe definitivo, no se va a incorporar. Eso que lo tengáis en cuenta. En cualquier caso, si tenéis alguna duda, nos preguntáis y os aclararemos las dudas que tengáis. Entonces, hemos visto hasta ahora cómo se hace el seguimiento del PAIM y cómo hacemos el PAIM para el curso actual. Pues, como hemos comentado antes, desde mis estudios accedemos a editar el PAIM y entonces accederemos a una nueva pantalla en la que nos sale donde podemos incluir las acciones que no conllevan modificación de título o las acciones que sí que conllevan modificación de título. En este caso, el coordinador de la titulación es quien va a preparar ese borrador de plan de actuación y mejora, porque el plan de actuación y mejora, quien realiza la versión provisional y la versión definitiva es la Comisión de Garantía de Calidad. Entonces, el coordinador de la titulación accederá. Que pincha, o sea, que lo que se va a incluir es una acción que no conlleva modificación. Lo que haremos será añadir un registro y al añadir el registro se nos abrirá accederemos a una pantalla para rellenar las casillas que hay que rellenar. Pues la necesidad detectada, pues que ha ocasionado que yo crea que necesito implementar una acción. Pues, por ejemplo, pues hay una baja tasa de respuesta en las encuestas de evaluación de la docencia y queremos, pues, necesidad detectada, pues necesitamos aumentar la tasa de respuesta en este tipo de encuestas o en la de egresados porque os puede proporcionar una información muy útil. El ámbito de mejora, aquí se os abrirá un desplegable donde podréis clasificar esta acción de acuerdo con los apartados que os aparecen en el informe, que corresponden con las dimensiones y directrices de evaluación de la REACU. El objetivo de mejora que rellenaréis aquí sí que lo tenéis que teclear. Lo que yo quiero conseguir. ¿Qué es lo que quiero conseguir haciendo esta acción? Que hay que diferenciarlo de lo que es la descripción de la acción, porque con el objetivo es, pues eso, la meta que yo me planteo. Pero con la descripción de la acción, la diferencia entre objetivo y descripción de la acción es que cuando yo lea la acción, tengo que saber qué tengo que hacer. Por ejemplo, objetivo de mejora, queremos incrementar la tasa de respuesta en esta encuesta porque nos da mucha información útil para hacer la planificación de un PIE, que me lo estoy inventando, no sé mucho de gestión académica, igual digo algún ejemplo que no tiene mucho sentido, pero bueno. Ese es el objetivo de mejora, que yo quiero conseguir una mayor tasa de respuesta porque me va a dar información para esta otra cosa. La descripción de la acción, pues voy a decir una barbaridad, pero es que son ejemplos claros. Voy a hacer obligatoria contestar la encuesta en clase para todas las titulaciones, para todos los cursos de esta titulación, tal día, no sé cuántas, no sé qué. Pues eso es una acción, yo la leo y sé lo que quiero hacer. Cuando yo estoy leyendo, quiero conseguir una mejor tasa, yo no sé qué quiero hacer, sé hacia dónde me dirijo. Pero esto es un poco la diferencia porque hay veces que los límites son un poco difusos y hay veces que en la descripción de la acción se ponen los objetivos que se quieren conseguir. Si tenéis dudas, insisto, nos preguntáis e intentaremos aconsejaros sobre lo que podéis poner. El responsable, hay que rellenar el responsable de aprobación. Cuando pone en la palabra seleccionar es que se abre un desplegable. Entonces, en este caso, lo que hay que tener en cuenta es que el responsable de aprobar la acción no tiene por qué coincidir con el responsable de llevarla a cabo y de ejecutarla. El plazo para ejecutar la acción. Aparecen dos cursos académicos, el vigente y el siguiente. ¿Por qué? Porque hay acciones que somos conscientes que tienen tal trayectoria que aunque las empecemos en este curso,
no se van a finalizar hasta el curso que viene. Y dices, ¿qué hago? ¿No la pongo este año? O sea, aunque la ponga este año, yo sé que cuando haga el seguimiento al curso que viene voy a poner en curso, pero el plazo para realizar es que yo ya sé que este año no la voy a terminar, ya sé que va a ser al curso siguiente. Por eso os ofrecemos únicamente 2 valores, el curso actual y el curso que viene. En cuanto a los indicadores de seguimiento de las acciones, ahí tendréis que establecer, tendréis que poner en qué me fijo yo para saber si la acción la he realizado o para saber si he conseguido el objetivo. Por ejemplo, volviendo al caso, si yo estoy diciendo que quiero incrementar la tasa de respuesta, como indica, o sea, que quiero incrementar la respuesta de los alumnos en una encuesta concreta, el indicador donde yo me voy a fijar va a ser la tasa de respuesta de esa encuesta en concreto. ¿Y cuál va a ser el valor a alcanzar? Pues digo, pues yo quiero un incremento del 10% en la tasa de respuesta. Esto es porque veáis el ejemplo. Luego, cuando al año que viene haga el seguimiento, tendré que ver valor alcanzado y diré, ¿he conseguido este incremento en la tasa de respuesta? Sí o no, y entonces ya diré, pues mira, no lo he conseguido porque todavía estoy a mitad de implantar las acciones que propuse. Bueno. Entonces, habremos añadido el registro, lo rellenamos y le damos a guardar. Con las acciones que sí que conllevan modificación de título, hay que rellenar menos datos porque solamente hay que rellenar el apartado de la memoria con la que se corresponde. Cuando hay a veces que hay modificaciones que dices, pero si es que la modificación es de todos los apartados, pues se deja en blanco. O esto se refiere a 5 apartados, pues se deja en blanco y a lo mejor luego en la justificación se puede decir no se ha rellenado el apartado porque afecta a tantos. Ya se pondrían las explicaciones que correspondan. Y aquí viene el quid de la cuestión. En el tipo de modificación que vais a propuesta, aquí se despliega, se abre un desplegable en el que se dice si la modificación tenéis que seleccionar si es sustancial o no sustancial. ¿Cómo lo podéis saber? A ver, en esto las compañeras de la Oficina de Planes de Estudios os podrán orientar también en el vicerrectorado y en la vicegerencia académica. Pero, bueno, la definición de lo que es una modificación sustancial o no proviene del Real Decreto, que se ha recogido en los protocolos de la REACU, de la Red Española de Agencias de Calidad de las Universidades, y luego se ha desarrollado, ya que se actualizó en 2023, por la CUA. Entonces, la CUA ha concretado mucho el catálogo de modificaciones para cada uno de los apartados. ¿Qué es lo que os ofrecemos nosotros? A ver, hemos hecho tenemos un esquema sobre el apartado, o sea, el tipo de modificación y si es sustancial, no sustancial o si supone renovación de la acreditación o si supone nueva acreditación. Podéis consultarlo aquí, podéis consultarlo en Oficiplan, podéis consultarlo en la normativa, donde, pues eso. Estábamos viendo cómo incorporar nuevas acciones. Pero yo os he comentado antes que también, o sea, cómo hacer nuevas acciones, pero os he comentado que podíamos incorporar acciones del curso anterior. ¿Cómo incorporamos esas acciones? Pues en vez de pinchar añadir registro, tendremos que ir a la parte de abajo donde está incorporar acción. ¿Qué es lo que haremos? Teclearemos la acción que queremos incorporar. ¿Qué acciones incorporaremos? Insisto, las que hayan quedado como pendientes o como en curso. Pondremos el número de la acción que queremos incorporar, daremos a incorporar, si conlleva modificación del título lo haremos aquí, pincharemos en incorporar y ¿qué ocurrirá? Pues que esa acción se va a trasladar directamente al PAIN. A tener en cuenta, lo primero, como la codificación de la acción es automática por programación, no se mantiene el mismo código de la acción. Con lo cual, todo tiene pros y contras, porque como una vez incorporada puede ser editable, a veces ocurre que a lo mejor aprovecháis cuando le incorporáis, aprovecháis para definir un poco mejor el objetivo o para corregir alguna cosa. Entonces,
ya habría alguna modificación, pero en cualquier caso, a nosotros nos parece muy interesante que, a pesar de que el código no se mantenga, sí que nos parece interesante tener siempre la referencia de las acciones que se han incorporado. Entonces, os proponemos que en el apartado de objetivo a alcanzar, pudierais, como es editable, pinchando en el lapicerito se podría editar, pudierais incorporar un texto que fuera en la campaña en la que se originó y el código de la acción de la campaña, por tener esa trazabilidad, pues porque a lo mejor si esta se vuelve a incorporar ya al curso que viene, ya sabéis que esta no es que venga del curso pasado, viene del anterior y un poco os da más información. Creo, otra cosa más, se incorporan los textos comunes. En el caso del ámbito de mejora de los responsables de la aprobación y del plazo, claro, el plazo seguramente habría que modificarlo. Y los responsables que al provenir de listas desplegables no se incorporan, entonces eso sí que tendríais que rellenarlo, pero vamos, en realidad os evitéis teclear la mayor parte de la información, pero algo tenéis que trabajar en la acción igualmente. Y poco más me queda sobre el PAIM. Una vez elaborado el PAIM, el borrador del PAIM, que el coordinador haya hecho el borrador del PAIM, cerrará la versión del borrador para que se pueda trasladar a la Comisión de Garantía de Calidad, que son los que tienen que valorar ese borrador, que hacer la versión provisional y que después hacer la versión definitiva. ¿Cuándo vamos a hacer todas estas cosas? Vamos a pasar a las fechas de realización. Hemos abierto el plazo hoy de la campaña y finalizará el día 31 de enero de 2023. En este periodo, ¿qué es lo que haremos? A ver, la Comisión de Evaluación de la Calidad tenéis que elaborar la versión provisional del informe de evaluación y a la vez vamos a ir elaborando, o sea, quiere decir que una cosa no va una detrás de otra, sino que a la vez que se hace el informe de evaluación y que vais analizando cada uno de los apartados con los datos, se os pueden ir ocurriendo ya acciones que podéis ir rellenando a la vez. Entonces, ¿qué es lo que os proponemos? Pues os proponemos que empieza la campaña hoy día 17 de diciembre. Entonces, nosotros creemos que a finales de la segunda semana de enero o principios de la tercera semana de enero sería conveniente que tuvierais ya hecha la versión 1 o la versión provisional del IEC, del informe de evaluación, y que hubierais elaborado el borrador del PAIM. ¿Por qué es importante que tengáis elaborado el borrador del PAIM? Porque la Comisión de Garantía de Calidad hasta que vosotros no hagáis la propuesta del PAIM, no pueden empezar no tienen los datos para valorarlo. Entonces, entre finales de la segunda semana de enero y primeros de la tercera semana. Con lo cual, después, entre la cuarta semana y la quinta semana, vosotros ya podríais cerrar el informe de evaluación de la calidad. Porque ya el borrador del PAIM, una vez que vosotros lo hayáis cerrado, ya no es asunto vuestro, ya pasa a la Comisión de Garantía de Calidad. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta? Que no vais a poder cerrar el informe de evaluación de calidad hasta que no hayáis cerrado el borrador del PAIM. Tiene su lógica, si os estamos diciendo que para hacer el informe tenéis que analizar cómo ha ido la planificación anterior, no tiene sentido que podéis hacer un informe si no habéis hecho el seguimiento de la planificación anterior. Y también hay que tener en cuenta que entre la versión provisional y la versión definitiva se ha establecido un plazo de alegaciones de 7 días laborables. Somos conscientes de que utilizar los 7 días laborables puede hacer que luego el resto de plazos vayan justos. Entonces, sí que animamos a los directores de los centros y los presidentes o presidentas de las comisiones de garantía de calidad que si una vez una vez revisado el informe de evaluación, creen que no van a hacer ninguna alegación, que lo informarán a los coordinadores y coordinadoras, porque así ya se puede ir avanzando sin necesidad de tener que esperar los 7 días hábiles.
Entonces, si a finales de la segunda semana de enero las comisiones de garantía de calidad ya pueden tener el borrador, ya se les ha llegado el borrador del PAIM, entonces ya pueden trabajar en él en la cuarta semana, en la cuarta semana de enero podrían cerrar la versión 1, la versión provisional. Ocurre lo mismo, habría 7 días hábiles para alegaciones. Si no va a haber ninguna alegación, sería conveniente informarlo porque así ya se podría avanzar. De tal manera que así, al finales de enero, se podría cerrar la versión definitiva. Versión definitiva del IEC. Os hemos dicho anteriormente que la carga última de datos la vamos a hacer el día 16 de enero, porque nos faltan datos de satisfacción de egresados, datos de Erasmus. No cerréis la versión definitiva antes del 16, esperaros porque a lo mejor, aunque lo tengáis ya todo para llegar y cerrar, igual con los nuevos datos se os ocurre alguna cosa más o tenéis que valorar algún aspecto más y entonces os daría tiempo a incluirlo. Pero vamos, el asunto está en ir haciéndolo poco a poco de manera que no dejemos todo para el final y luego tengamos que ir corriendo. Vamos mirando la información y vamos elaborándolo, que además así las dudas que os vayan surgiendo nos las vais haciendo, que os vamos ayudando a hacerlo, de manera que cuando vayamos finalizando con los plazos de elaboración, pues lo podáis tener todo avanzado. Para aquellas titulaciones que tengan, con esto ya voy a acabar, os lo prometo, para aquellas titulaciones que tengan que hacer el seguimiento o la renovación de la acreditación, como somos conscientes de que el informe es muchísimo más laborioso de realizar, pues seremos, desde luego, con los que tengan que hacer la renovación, seremos más flexibles porque es imposible que esté hecho. Lo que es el informe de autoevaluación completo. Pero eso ya os lo contaremos en la sesión ad hoc que montemos. Y luego los que tengáis que hacer informe de seguimiento, que también es bastante más laborioso, pues bueno, podemos ser un poquito más flexibles también a la hora de que si llega el día 31 y veis todo, y va a llegar el día 31 y estáis agobiados, pues bueno, nos mandéis un mensaje y se valoraría para si se podía hacer una prórroga de plazo. Aquí ya mandarían los que mandan. Y de momento, nada más. En las diapositivas finales tenéis esta presentación, la vamos a colgar en la web. También se está grabando la sesión, que también la colgaremos. Entonces, desde aquí podéis acceder tanto a los procedimientos como a la documentación de la CUA. Aquí tenéis el contacto con el área de calidad y mejora. Y aquí, como se ha adelantado, os proporcionamos los correos electrónicos, los contactos de los jefes de negociado de calidad de los distintos centros. Que ellos os podrían, pues eso, ya os vuelvo a insistir, si os dirigís a ellos en el sentido de temas de carácter técnico, oye, que no me sale esto, que no encuentro esta documentación, que tengo dudas, se lo podéis hacer las consultas a ellos. Si en ese momento ellos nos tienen que preguntar, nos pueden preguntar, pero así ya se lo saben para cuando les haga consulta otro coordinador. Y si nos preguntáis directamente, también os atenderemos, insisto. Y pues con esto, nada más, con esto muchas gracias y que os parece podemos dar paso a un turno de preguntas. Voy a dejar de... Sí. Bueno, muchísimas gracias por la excelente presentación, Elena. Explicar todo esto, aunque sea en una hora, es complejo. Yo creo que aquí todas las personas presentes somos conscientes del trabajo que hay detrás y aunque a veces pueda ser complejo lo que se está contando, se ha intentado simplificar muchos de los elementos y seguramente algunos de los que habéis ido completándolo ya lo habéis podido ver. Bueno, gracias. Isabel Luengo está también aquí presente, que es la directora del área de calidad y mejora de inspección de servicios de la Universidad de Zaragoza. Yo simplemente quisiera insistir en algunas cuestiones. La plataforma es amable, es decir, es fácil de seguir. Entonces, os vais a dar cuenta que conforme vais incluyendo diferentes datos, es bastante
sencillo, el poder realizarlo, y muchos de los que estáis aquí, algunos sí que me habéis mencionado que va a ser la primera vez y, bueno, puede, digamos, asustar un poco, si bien el intento de hacer esta plataforma para que sea accesible y, bueno, pues creo que se puede poner como un aspecto positivo. Hacer el IEC 1 lo mejor posible y con ese análisis de los puntos previos, yo sí que quisiera comentar que es relevante también un poco de la experiencia, en mi caso, vivida, porque luego te ayuda para hacer muy bien cuando corresponde hacer el IEC 3 y el IEC 6, porque de ahí puedes hacer tus copias y pegas, porque aparte de que los informes transparentes, solemos trabajar en Word o en otro sistema y los puedes adaptar. Es decir, que merece la pena invertir tiempo en poderlo hacer. También en el 8.3, que es esa buena práctica, pues yo sí que os animaría que si podéis incluirla, porque somos conscientes de que se están haciendo aspectos muy positivos y muchas veces cuando vienen los paneles de renovación es una pregunta que suelen cuestionar o suelen decir, ¿cuál es una buena práctica que además podrías transferir a otras titulaciones? Entonces, bueno, pues ahí la tienes ya plasmada. Creo que el hecho de poder generar constantemente PDFs ayuda mucho porque vamos haciendo diferentes versiones y bueno, creo que esto es interesante que seamos conscientes de ellos. Y en el PAIN lo ha comentado al principio Elena, más referido al IEC. También menos es más. No se trata de poner y de poner acciones. Nos lo han insistido muchísimo en la PUA. Poned las que realmente sea plausible hacer, porque ya bastantes tareas realiza un coordinador, a veces desde, bueno, como decimos en pedagogía, currículum oculto, que va resolviendo bueno, pues muchas incidencias que suceden en el pasillo o en reuniones internas que se van teniendo. Entonces, no nos creemos un agobio de y poner, no porque luego tengas que hacer esa trazabilidad, que, por cierto, deriva porque Azpua nos insistía, se ponían a veces acciones y no se veía lo que se estaba realizando. No es un capricho nuestro, es algo que si tú planteas una mejora, normalmente intentas ver pues cómo todo eso realmente está siendo o no. Y si no se puede, bueno, pues se pone no se ha hecho y tampoco pasa nada porque la autocrítica también es una de nuestras funciones como docentes y como gestores. Entonces, que de verdad que menos es más y, ¿verdad, Elena, que nos insisten mucho en esta cuestión? El tema del sustancial y no sustancial, que, por ejemplo, yo recuerdo que hace muchísimo más, cuando me correspondía hacerlo como coordinadora, aparte de la última diapositiva en la que Elena os ha podido mostrar todas estas personas que nos ayudan, en mi caso, por ejemplo, la persona que era administradora en el centro, la verdad que me ofrecía una ayuda estupenda porque me generaba en ocasiones dudas y vamos al documento y, bueno, pues ahí las podías un poco resolver. Hemos marcado unos plazos que creemos que son factibles, si bien de verdad insistimos en la flexibilidad. Sabemos que hay muchas casuísticas, algunas nos han llegado de situaciones de facultades que están en X. Bueno, pues por supuesto nos lo decís, nos lo comunicáis por correo, pero también porque lo tengamos ahí de una manera tangible y, bueno, lo adaptaremos lo mejor posible siempre y cuando no nos vayamos a plazos ya demasiado exagerados, que, claro, tampoco sería respetuoso con el propio sistema y con el resto de colegas que intentan acotarlo bien en el tiempo. ¿De acuerdo? También se avisó de forma previa que esto iba a comenzar en el día de hoy, aunque, bueno, somos conscientes que vamos con tantas cuestiones que a veces hasta que no llega el correo dices, ay, va, sí, ¿no? Y que sepáis que, bueno, que estamos aquí. Si hay dudas más referidas a OFIPLAN, las derivaremos, aunque luego respondamos desde UZ Calidad o nosotros mismos o X, pero bueno, creemos que siempre hemos hecho el mejor acompañamiento y eso, que aquí estamos y las dudas que se puedan ir generando nos las ponéis por el chat, que no sé si hay alguna, Mamen, y las personas que aquí estáis presentes también. Si son muy específicas de un título, por favor, pues luego. Gracias. Muchas gracias.